Muchas veces sentimos que nuestros pensamientos nos controlan, que se repiten sin cesar, llevándonos a lugares de angustia, duda o miedo. Pero hoy quiero recordarte algo esencial. Tú no eres tus pensamientos. Eres quien los observa, quien puede elegir cuáles creer y cuáles soltar. En este vídeo te invito a hacer una pausa, a respirar y a reconectar con ese espacio silencioso dentro de ti, donde habita la calma, la claridad y la verdad. Porque cuando aprendes a dirigir tu mente, empiezas a transformar tu vida desde dentro. Aquí te dejo esas afirmaciones positivas y llenas de poder para ayudar a sanar la mente. Te aconsejo repetirlas al despertar o al dormirte para que tu subconsciente las haga suyas. Lo que piensas, creas. Lo que sientes, atraes. Lo que crees, se convierte en tu realidad. Tú no eres tus pensamientos. Eres la conciencia que puede elegir cuáles creer. Cada pensamiento es una semilla. Elige con amor lo que quieres sembrar en tu mente. La mente es una herramienta poderosa y tú tienes el poder de dirigirla. Cuando eliges el pensamiento correcto, todo tu mundo interior comienza a alinearse con la paz. No puedes evitar que aparezcan pensamientos negativos, pero sí puedes decidir no alimentarlos. La calma no llega cuando todo está en orden, sino cuando eliges no dejarte arrastrar por el caos mental. Aprende a pensar con el corazón y a vivir desde la conciencia. Tu mente puede ser tu prisión o tu libertad. Tú decides cómo usarla. Cada vez que eliges un pensamiento amoroso, estás creando una realidad más ligera y verdadera para ti. Conseguir no sufrir inútilmente es uno de los aprendizajes más importantes de la vida del ser humano. No conseguirlo es no saber vivir. La inutilidad del sufrimiento. María Jesús Álava. Creer en nosotros va más allá de aspectos circunstanciales. Significa aceptarnos, asumirnos como somos, confiar en que seguiremos mejorando en la medida en que continuemos aprendiendo cada día, cada momento, cada segundo de nuestras vidas. Creer en nosotros mismos es animarnos en los momentos difíciles, premiarnos en los aparentes fracasos, querernos cuando nos encontremos solos y sonreír siempre que nos sintamos tristes. Si cada día nos sorprendemos con algo agradable, conseguiremos sentirnos bien y haremos la vida bastante agradable a los que están a nuestro lado. La inutilidad del sufrimiento. María Jesús Álava. Solo puedes escuchar el corazón cuando en vez de pensar, eliges sentir, simplemente respirar y contemplar lo que es. Ruth Nieves. No es mucho lo que podemos hacer como individuos para cambiar el modo en que actúa el universo. No son posibles los grandes cambios en el destino de la humanidad hasta que tenga lugar un gran cambio en la constitución fundamental de su modo de pensar. J.S. Mill. Lo que se opone a nuestra paz mental no es un factor externo, sino algo que está dentro nuestro. Dalai Lama. Con nuestros pensamientos creamos nuestro mundo. Dalai Lama. Cuando comprendí que el único enemigo eran mis propios pensamientos, comencé el camino de la sanación y mi paz interior. Siddhartha Gautama Buda. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. El sufrimiento es solo mental, no es real. Te adormece y refuerza tu ego. El poder de la rendición.
Mónica Fusté. Cada pensamiento es una semilla. Si plantas pensamientos positivos, florecerán realidades positivas. Nixunovium. Una vez que comprendas el poder de tus palabras, no dirás cualquier cosa. Una vez que comprendas el poder de tus pensamientos, no pensarás cualquier cosa. Una vez que comprendas el poder de tu presencia, no estarás en cualquier lugar. Conoce tu valor. Gracias por acompañarme en este instante de conciencia. Recuerda que siempre puedes volver a ti, a tu respiración, a tu presencia, a ese lugar donde no necesitas controlar, solo confiar. Elige pensamientos que te eleven, que te recuerden lo valiosa que eres y la paz que mereces. Nos vemos muy pronto. Y mientras tanto, que cada pensamiento sea una semilla de luz en tu camino.